Antes de terminar de hacer estos microanálisis de este anime, necesitamos hablar de la funcionalidad de la comunicación. Sobre todo porque nos va a servir para más adelante. ¿Por qué se comunica el humano? Una comunicación pasiva, serena o tranquila, con las demás personas puede servir para funciones afiliativas o para saber con quién uno se puede afiliar. Así, sin más, se construyen niveles relacionales, incluyendo las relaciones interpersonales o intergrupales, como ya sabrás. Por eso la comunicación es utilizada hábilmente para iniciar y mantener esas relaciones. Tal vez uno de los principales objetivos del humano es cumplir necesidades o deseos a través de interacciones que conlleven comunicación con sus semejantes. Y en muchos casos, lo que se provoca con esa comunicación, con esa interacción con las demás personas, es un control en las mismas. Así lo vemos con Light durante toda la serie de dificultades que tiene que pasar para someter subliminalmente a los que están a su alrededor en su contra o incluso ante desconocidos, para seguir gobernando al mundo que desconoce su identidad, pero que conoce su voluntad. Una de las más profundas motivaciones que tiene el ser humano es esa exteriorización de prestigio, cosa que hemos visto con el personaje de Light, pero no solamente de él. A pesar del anonimato, Nier, como en su tiempo L, podríamos decir que demostraron esa búsqueda de prestigio, pero más que nada para plasmarla a Light quién era el mejor de ellos. Pero hay un pequeño detalle. Cuando las personas no pueden exteriorizar sus sentimientos, emociones y o a veces opiniones, es cuando sabemos que carecen de empatía. Así podemos ver que Light le vale un cacahuate la vida de sus confidentes. Pero también tenemos a personas como Nier, que tienen una potente curiosidad para explorar más allá de lo que las otras personas le expresen y que su apuesta es investigar directamente a aquellas personas que tienen o buscan un prestigio. Así es como se ha construido la relación que tiene con Light y en general la relación que podemos llegar a tener con las personas, pues buscamos un prestigio que nos permita sentirnos cómodos, no tanto con los demás, sino también con nosotros mismos. De ahí muy cierto el dicho, júntate con chingones y chingón serás, júntate con con ese fin comunicativo también hay una reducción a la incertidumbre que se tiene. Pues esa es otra característica humana que se produce en la comunicación, por querer saber o conocer algo. Se busca reducir la propia incertidumbre e incluso para reducir conflictos intelectuales. Reducir la incertidumbre de lo desconocido, lo incómodo o simplemente conocer más de lo que ya se conoce. Y es que cuando la gente está en un estado de incertidumbre, suele aumentar sus conductas comunicativas, aunque lo más común es que suelen dirigirlas hacia las personas que son más similares a ellas. De todas maneras, es algo muy notable de lo que vemos en estos dos capítulos, porque hemos observado a Light con un poder de comunicación muy capaz, pues obvio estudiaba lenguas, que le permite transmitir sus ideas, aunque estas, en algunas ocasiones, estén codificadas para satisfacer sus deseos y en otros casos para reducir su propia incertidumbre. Pero el poder, el poder, cosa que ya hemos visto en otros videos, pues resulta evidente que la comunicación puede ser uno de los instrumentos fundamentales para conquistar y ejercer el poder. Solamente para recordar, si por poder entendemos que es la capacidad efectiva que posee una persona de controlar las alternativas de conducta de que disponen otras personas, pues entendemos que la comunicación sirve también para obtener poder o para manifestar ese poder.
Por lo tanto, para construir cualquier guión, los personajes buscan poder o manifestar su poder hacia los demás. ¿Cómo hacerlo? En este caso es a través de la comunicación. De hecho, la gente común y corriente no se comunica solamente por curiosidad. Aunque esta característica sea importante, a veces se comunica para conseguir un cierto poder. El que alguien trate de convencer a otras personas de sus puntos de vista y lo consiga, supone para él indudables ventajas de control sobre los demás y dominio del medio social. Con frecuencia pudimos observar durante todos esos capítulos esa comunicación de Light hacia los demás personajes. Y no es extraño, para conseguir un guión en esa medida de un personaje así, se tiende a buscar el diálogo de un líder mandón, o sea, un dictador, para acaparar la atención del público, para que sea encantador, a través de su activa participación en una dinámica de grupos que también desea reducir la incertidumbre que se tiene. Pues Light, por el poder que tiene a través de su distanciada Death Note, doblega a su grupo para que realicen lo que desea a su conveniencia. Por eso, en estos guiños de la serie observamos que él, al tener el estatus que tiene como ese poder social, independientemente de que todos tengan la incertidumbre de que él es Kira, puede lograr lo que él quiera. Y es que esas personas que se les otorga ese estatus superior suelen hablar más de los que tienen un bajo estatus, y eso es lo más marcado en el personaje de Light, aunque según se reserve de hablar en ciertos capítulos. La obviedad de que es el protagonista da mucho la obviedad de que tiene que hablar mucho, aunque eso no pasa en Shingeki no Kyojin. En definitiva, sabemos que la relación entre la comunicación y el poder es indiscutible. Lo que no sabemos del todo es que si se comunica uno para adquirir poder o si se comunica uno solo cuando se goza ya del poder. Lo que sí está claro es que quien posee poder e influencia sobre los demás ocupa un puesto privilegiado en los canales o redes de comunicación. Ahora, de todo lo que hemos visto en este video, podremos decir que Light sí tiene carisma, tiene buena comunicación, tiene un buen estatus social, pero ¿tiene el poder? ¿Realmente adquiere el poder por esas características? ¿O solamente tiene un poder corrupto? Pues recuerda que se le prestó un poder, la Death Note. Él no la adquirió por sus propios recursos, o sea, ni siquiera sabía de su existencia. Así en la vida real, cuando a alguien se le da, o más bien, se le presta poder, hacen una desgracia en sus vidas y también en la de los demás. Pues no construyeron ese poder, no forjaron ellos mismos su propio poder, ya sea con su vasto conocimiento o poca capacidad cognitiva. Por eso cuando se les da poder a una persona de la noche a la mañana, no lo valoran, como no lo aprovechan, como no lo invierten adecuadamente. Lo desperdician o se van convirtiendo en corruptos, porque tanto poder enceguece a quien lo porta. Ese es el inconveniente del poder. Es el incremento del mismo que va convirtiendo a una persona en corrupta. Chécalo tú. Sin la Death Note, Light sería el mismo niño cohibido, como lo vimos en un principio, o cuando renunció a la Death Note, renunciando al poder prestado. Y solo vivir con su propio poder es como si la gente pudiera vivir en armonía y con mayores ideales para combatir el poder sesgado que tienen otros. Déjalo pongo más coqueto. Sin el poder, Peña sería el mismo niño cohibido como realmente es. Sin el poder Obrador, tendría mejores ideales para combatir el poder sesgado de sus adversarios. Sin el poder de Trump, se podría vivir con más armonía. En general, sin un poder desmedido, impuesto, prestado o robado, las condiciones de vida serían un poco más agradables, pues solo dependeríamos de nuestra comunicación para utilizar humildemente nuestro poder y ahora sí que poder ejercer bien el uso de nuestras facultades para satisfacer nuestras necesidades pensando en las necesidades de los otros. Pero desafortunadamente con el ejemplo de este anime, en el personaje de Light podemos decir que el poder es malo cuando se llega a esos niveles.
a pesar de que tuviera buenas intenciones. Pero como ya sabemos que no nos basamos de intenciones, sino de hechos, pues el hecho fue que Light, como varios personajes de la vida real, se corrompen una vez que se les presta poder. Por ejemplo, es esa persona incómoda que no para de hablar una vez que le ceden la palabra. Es esa persona que no suelta el micrófono cuando se lo prestan. Es esa persona que demanda atención una vez que se le ha puesto la mínima. Es esa persona que solamente habla de sí mismo sin ver sus defectos. Esa persona ya está de más para el ejemplo, pero funciona como charla dominical. Prácticamente una persona de esa manera, a través de la comunicación, se le va construyendo un estatus que antes no tenía. Y ese estatus lo que puede hacer es que se perciba como poderoso ante los demás. O sea, un corrupto. Y no estamos culpando a Ryuk por haberle prestado ese poder a Light. Lo que estamos diciendo es que a cualquiera le pueden dar del fruto prohibido, pero depende de la integridad de esa persona para hacer lo correcto, o lo que una mayoría considera como correcto, aunque haya cosas que no son tan correctas en la vida. Eso es lo difícil, porque a pesar de que se nos permite actuar con cierto poder, de ahí depende nuestra facultad para no pasarnos del límite y actuar con responsabilidad. De ahí que siempre es cierto que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y a nivel político, como lo estábamos señalando anteriormente, a cualquiera se le puede dar el poder. Aplica también, se le puede ceder la palabra, pero depende de su integridad, pero sobre todo su educación. Pero más importante aún, su aprendizaje, para que éste pueda gobernar con ese poder prestado, otorgado, confiado y temporal, pero haciendo el bien no solo para él, sino para todos los demás. Y no faltará el chairo que diga: dinos qué presidente no es corrupto por el poder que nosotros le damos a través de nuestra aprobación por medio de nuestro voto. Y nosotros te diremos: excelente pregunta, héroe con poder. Pero aquí la cuestión no es hablarlo en tiempo presente, sino en pasado. Más bien lo que tendríamos que decir es: ¿quién no fue corrupto? Dos palabras: Pepe Mujica. La idea ante un poder así es no engolosinarse con él, pues ya vimos el ejemplo con Higuchi. Más bien es tomar con responsabilidad que debemos de considerar que es prestado, pues ese poder es otorgado por una mayoría, pero a veces por una minoría. Pero por eso, mientras se tiene ese poder, se debe de pensar que es temporal, pues es prestado, y no hay que ser encajosos, porque si vives lo suficiente, te conviertes en villano. Recuerda. Y lo repetiremos una vez más. No nos entiendas que el poder es malo. Es malo el poder cuando se utiliza para satisfacer necesidades propias, a través, a costa o por encima de las necesidades de los demás. Ya sabemos que el conocimiento es poder. Y hoy entendimos que la comunicación es una expresión de ese poder que tienes. Entonces queda claro que si tienes una comunicación certera y adecuada, puedes cumplir tus propósitos. Lo incómodo aquí es que tú que no tienes comunicación, ¿le das más poder al poder? Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas este video que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.